En épocas de cuarentena hay una cuestión muy importante. Uno está mucho más con los hijos, está mucho más con los chicos. Y hay un tema muy importante que es difícil de tratarlo, difícil de charlar y tiene que ver con la educación sexual. En los preadolescentes, en los adolescentes, Los niños. en los y en las adolescentes. Siempre es difícil entablar esa charla, ese vínculo. Por eso vamos a charlar con alguien ahora que nos puede enseñar un poco, Lucía. Así es, vamos a hablar ahora, está en contacto con nosotros Florencia Echeverría Avellaneda. Ella es médica ginecóloga y especialista en sexología. Florencia, ¿cómo te va? Sebastián Purcell y Lucía Gabarreto te saludan aquí de Chaco Televisión. Hola chicos, ¿cómo están? Acá seguimos de cuarentena, cuidándonos mucho, a ver si podemos volver a una pseudo normalidad, aunque sea, pero mientras tratando de aprovechar el tiempo, llevando estos mensajes para hablar de temas importantes y que no pase así como así la cuarentena. Exactamente. Flor, ¿algunos tips que nos puedas dar como para que los padres puedan romper esa barrera de este tema que siempre es difícil hablar con los chicos y es la sexualidad? Primero que nada, saber de que usted sabe de sexualidad, porque todos desde que nacemos estamos intercambiando algún aspecto de nuestra sexualidad. Nuestros pensamientos, la fantasía, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Fíjate que la embarazada lo primero que le consultan cuando llega a la casa es: ¿y te hiciste la ecografía? ¿Sabes si es nena o varón? Estamos hablando de sexo y sexualidad, estamos preparando cosas. O sea que usted primero tranquilo, confianza que usted va a saber hablar. Segundo tip, nunca, pero nunca poner cara de susto. Menos si está enfrente de un adolescente. Es preferible la cara de póker. Porque si no, el adolescente cree que él tiene más información y no sabe si es correcto o no, pero eso sumado a su sentimiento de omnipotencia, que a mí no me va a pasar. ¿A vos te parece cuántas veces lo hizo el fulano y no le pasó? Claro. Podría ser un cóctel explosivo. Entonces, punto número 1, hable siempre porque usted sabe. Punto número 2, no se sorprenda, ponga cara de póker. Punto número 3, establezca el vínculo y dígale la verdad. Yo en mi tiempo de esto no hablaba, pero hoy hay especialistas y ¿qué te parece si aprendemos juntos? Esto es más piola que ser el amigo, porque el compinche le acepta todo, o ser el padre que lo niega y cuando usted niega viene otro y le da la información que le conviene a él, que por ahí no es la que le convenga a su hijo, porque recordemos que hay mucha gente que anda detrás de los niños y los adolescentes, son pedófilos con perfiles en internet, en Instagram, y hay que tener los ojos bien abiertos. Entonces, estos son los principales tips al momento de el balbuceo y que no sé qué hago, si hablo o no hablo, recordar esto va a ser muy importante. Flor, es muy importante lo que decís porque hay padres que por allí, a ver, por temor, digo, a no satisfacer lo que le puedan preguntar los chicos, evitan la charla. No hay que evitarla bajo ningún punto de vista, entonces. Bajo ningún punto de vista, porque es el momento del gancho. El adolescente y el niño no van a hablar de lo que yo quiero, van a hablar de lo que ellos tienen interés. Y las neurociencias del aprendizaje explican claramente que cuando yo voy a un aprendizaje porque estoy interesado, las neuronas lo toman mejor. Cuando yo lo quiero imponer, después que nunca hablé, y a los 14 o 15, antes que sale a bailar, lo quiero sentar y explicarle cómo se usa un forro, el chico lo que hace es espera que yo termine de mover los labios, pues se va. Flor, Porque no es así la educación. te hago una pregunta antes de pasar la pregunta que está en la placa. ¿Un padre, un tutor, tiene que empezar él la charla o empezar que el niño, niña, adolescente venga con una pregunta o una consulta? Hay que aprender a ser bichos, porque los chicos son bichos. Entonces hay que generar la situación. ¿Viste como cuando nosotras con la media naranja queremos generar la situación para terminar sabiendo dónde estaba el sábado a la noche? Igual hay que hacer con los hijos. Nunca perder el tacto. Flor. Por ejemplo. Sí, a ver. Sí, dígame. En mi página, que tienen el Facebook, el Instagram y la página, todo es Doctora Flor. Toda la palabra, la D y la S están en mayúsculas, van a encontrar, por ejemplo, videos para los más chiquititos que hablan de salidas al zoológico, por ejemplo. Viste que en el zoológico entramos a un lugar que se llama Bicho. Bueno, ahí hice un videito acerca de las hormigas, cómo se organizan las hormigas, y al final engancho diciendo:
Las hormigas sobrevivieron tantos millones de años porque trabajaron en grupo y se dieron cuenta que o se agarraban de las manitos o no sobrevivían, por ejemplo, a una inundación. Sí. Pero una hormiga que haga las cosas mal repercute en la sociedad. Si vos tenés una relación sexual sin forro, preservativo, condón y te contagias una enfermedad de transmisión sexual, se la transmitís a todo tu grupo de amigos o compinches. Y todos se suenan. Entonces, a partir de hablar, por ejemplo, de una salida al zoológico, se puede hablar de la responsabilidad que uno tiene sobre el propio cuerpo y la responsabilidad social. Y no le estás hablando de tener relaciones, le estás hablando del ejemplo de lo que uno hace repercute en el resto. Y cuando seas más grande y tengas intercambios de adulto responsable, a veces te podés enfermar si no lo haces de la forma correcta e enfermar al resto. Hoy tenemos el gran ejemplo de si te pones barbijo o no te pones barbijo. En otro lugar del zoológico, si querés meter ese tema de la diversidad que es tan difícil, hay otro video en donde hablamos de los tiburones. Podemos ver los tiburones, que tanto le atrae, tanto le gusta, y explicarle que hay más de 180 especies de tiburones. Todos pueden convivir y no están mirando la diferencia que tiene el uno con el otro. Vos también tenés que compartir con tu compañerito del aula, del jardín, de la escuela, sin ver en qué se diferencian, sino en qué son iguales para compartir. Porque no les tenemos que enseñar a los chicos el respeto a la diversidad sexual nada más, sino el respeto a toda diferencia, porque son más las coincidencias y eso va a generar tolerancia. Y a esos puntos son a los que yo tengo que ir. Porque después no quiero que cruce un semáforo en rojo, pero no le enseñé a tolerar en la casa que el papá está mirando el informativo y que no es el horario de los jueguitos. No le enseñé que tiene que cumplir el ponerse el casco, porque cuando era chiquito si lloraba porque quería primero el postre, yo se lo daba y no lo hacía que espera que coma. Entonces ese tipo de cosas con ejemplos comunes pueden hacer que yo vaya llevando la situación a estos valores de base que tienen que tener ya desde los 3 o 4 años. Flor, te pregunto, desde mucho tiempo a esta parte, por no decir históricamente, la masturbación ha sido un tema tabú, ha sido un tema que no se hablaba, casi un tema prohibido, muy vinculado también a algo pecaminoso. ¿Qué nos decís al respecto de eso? Primero que no nos dejemos engañar, porque la masturbación siempre existió y nunca se comprobó que a alguien le crezcan pelos en la mano ni que se vuelva loco por hacerlo. Sino más bien se encontró un montón de personas que no saben qué es la masturbación, o como yo les digo para que no les suene tan porque el adulto es el que está un poco prejuicioso, los automimitos. La masturbación es parte del desarrollo sexual normal de la criatura, que si entre los 3 y los 5 años, que es cuando reconocen otras áreas corporales, y cómo las reconocen tocándose, yo le digo, feo, cosa sucia, no lo hagas y lo reto, no dejo que él cumpla esa fase de conocerse. En cambio, si lo que yo hago es llamarlo, llevarlo conmigo al baño y decirle, esto es parte de tu intimidad y debe ser realizado en tu habitación o en tu pieza y no mostrárselo a otro, pero tenés que saber reconocer cuando te duele y cuando no, y no mostrarlo como algo simplemente erótico, el chico va a poder, como nosotros decimos cuando hablamos psicológicamente, sublimar esas energías. Si no, el segundo periodo de la masturbación y del desarrollo sexual es en la adolescencia, pero si no está sublimado, lo de la niñez va a aparecer y con mayor fuerza en la adolescencia, y eso sumado al impulso hormonal va a ser un poco más descontrolado. Sí. Entonces es necesario que los papás sepan que es parte del desarrollo normal, que es un momento muy importante y muy rico para aprovechar de hacer educación sexual y enseñar qué es íntimo y qué es público, porque hoy con las redes sociales ellos no saben qué es privado y qué es público, todo da lo mismo, de ahí que los chicos a veces hacen fiestas, se hacen los chistosos, sacan fotos comprometedoras que se viralizan y se convierten en del mundo, y eso desde chiquito yo les tengo que enseñar a golpear una puerta, a revisar su cuerpo en la intimidad de la habitación, que si tiene dudas me lo pregunta a mí, ayudarla si es nena que se mire con un espejo en sus genitales, a que no ponga nada ahí, porque a veces se ponen moneditas, botoncitos, y eso le genera flujo, que después la mamá se preocupa. Enseñarle a limpiarlo, enseñarle que va a tener sensaciones porque son lugares sensibles,
Y todo eso lo puedo hacer cuando lo está experimentando la criatura. Y si no, en la adolescencia es el momento de volver a hablar, pero con la seriedad y la intimidad que esto requiere. Florencia, muchísimas gracias. Tenemos como para hablar de este tema largo y tendido. Te pregunto, aquellas personas, padres, adolescentes también, ¿no?, que te quieran hacer algunas consultas, que te quieran preguntar, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales o número de teléfono? Mira, si es en las redes sociales pueden ver todo el material en Facebook e Instagram, doctora Flor, toda la palabra doctora con la D y la S en mayúsculas. Sí. Y si quieren algún asesoramiento sobre educación sexual, terapia de pareja o problemas sexuales, pueden mandarme un mensaje de texto al 3624 30 17 93 o un WhatsApp al 3624 30 17 93, que todo lo que tiene que ver con educación sexual y terapia sexual se puede hacer tranquilamente por videoconsulta, que incluso es más efectiva porque lo haces en la intimidad de tu hogar y no tenés que ir a un consultorio donde saben que es sexólogo y que capaz el que tiene el turno anterior me conoce y qué le voy a decir. Florencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buena tarde y ya saben, siempre hay que hablar porque aún en el silencio se comunica. Muy bien, muchas gracias.